En este video de refuerzo vamos a recordar y repasar la manera correcta para dividir con números decimales. Vamos a recordar muy rápidamente la diferencia entre un número decimal y un número natural. Fijémonos en este primer numerito que tenemos por aquí. 42,20 o 42 enteros y 20 centésimos. Muy bien. Este número es un número decimal porque tiene una coma decimal, claro está. Antes de la coma decimal viene la parte entera, el 42, y después de la coma decimal viene la parte decimal, que es el 20. Este numerito es un número decimal. Ahora fijémonos en esta partecita de aquí, en el 5. El 5 no es un número decimal, ya que no cuenta con coma ni parte decimal. El 5 es llamado número natural, como cualquier número que utilizamos para hacer nuestras operaciones. Entonces, no olvidemos nunca la diferencia entre ambos números. ¿Por qué lo repetimos ahora? Porque la primera parte de nuestra división con números decimales es saber cómo dividir un número decimal entre un número natural. Y nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a dividir como si dividiéramos cualquier número y solo nos vamos a preocupar por la coma cuando sea momento de utilizarla. Antes de comenzar con nuestra explicación sobre divisiones, vamos a recordar las partes de la división. Este numerito, el que voy a dividir, se llama dividendo. El número por el cual voy a dividir a mi dividendo se llama divisor. El resultado se llama cociente y si en caso la división me sobrara algo, lo conozco como residuo. Por ejemplo, acá tenemos residuo y aquí no. Ahora sí, con esto ya dicho y recordando muy bien todo lo que acabamos de mencionar, vamos a comenzar a operar. 42,20 entre 5. Opero como si estuviera dividiendo cualquier número. Comienzo. 42 entre 5, ¿cuánto sería? El número más cercano adecuado es 8 por 5 porque con 9 me paso. 8 por 5, 40, me sobra 2. Ahora, ¿qué haría en cualquier división? Bajaría mi siguiente número, en este caso el 2. Pero mucha atención aquí. Antes de este 2 está la coma. Eso quiere decir que antes de que yo baje mi siguiente numerito, es decir, el 2, tengo que poner la coma en mi cociente. Cuando la puse, ya puedo bajar mi 2 y continúo mi división sin ningún problema. 22 entre 5 a 4, porque 5 por 4, 20, resto 2. Bajo mi siguiente número, que es el 0, y 5 por 4, 20, sin residuo. El resultado de esta división es 8 enteros y 44 centésimos. Esta división es una división exacta ya que no tiene residuo. Nuevamente, recordemos, lo más importante de nuestra división entre decimales y naturales. Opero como siempre y solamente cuando ya estoy a punto de bajar el numerito que está después de mi coma, no me olvido y coloco la coma instantáneamente en mi cociente. Nada más. Observemos con atención mi segundo ejemplo. En este caso me piden que divida 0,70 o 0 enteros 70 centésimos entre 6. Comienzo con mi primera cifra, porque si acá hay una cifra, comienzo solo con una. Pero acá hay un problema. ¿Qué pasa con este número? El 0 es menor que el 6. El 0 no se puede dividir entre 6. Es muy pequeñito. Entonces, instantáneamente pongo mi 0 en mi cociente y me fijo en mi siguiente número. Pero, ¿qué hay antes de mi siguiente número? La coma. Entonces, como ya mencioné, instantáneamente pongo mi coma, 0, coma. Ahora, bajo mi siguiente número, cuando ya puse mi coma, y me queda el 7. 7 entre 6 si se puede. 1 por 6, 6, resto 1. Bajo mi siguiente número, que en este caso es el 0. Va 6, 6 por 1 también. 6 por 1, 6, residuo 4. A ver, ¿me quedo aquí? Puedo quedarme aquí, pero lo más adecuado es que siga avanzando un poquito más en mi división. Pero 4 entre 6 no puedo dividir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Le aumento un cerito y 40 entre 6 ya puedo dividir. ¿Cuál es el número que corresponde a 40 entre 6? El 6, porque 6 por 6 es 36. Residuo 4. ¿Me quedo ahí? Puedo quedarme ahí o puedo seguir intentando. Le aumento otro cerito. Nuevamente, 6 por 6, 36, residuo 4. Puedo continuar, chicos y chicas, puedo continuar sin ningún problema, pero seguiría avanzando, avanzando y me seguiría saliendo 6. 6, 6 y 6. Por eso les he puesto puntitos suspensivos. Puedo seguir con esta división. Esta división es una división inexacta. Tiene residuo. ¿Y se dan cuenta cómo he escrito aquí esto? 0,116 y encima del 116 les he puesto una especie de gorrito. Eso significa que el 6 se va a seguir repitiendo, como pueden ver aquí. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Entonces le pongo un gorrito encima y eso significa que el 6 se sigue repitiendo. Ustedes pueden intentar y se van a dar cuenta que si siguen y siguen dividiendo, se van a llenar de muchos 6 por aquí. Entonces, ¿qué hemos visto por aquí? Divisiones entre decimales
y naturales. Recordemos que el proceso es el mismo. Solamente cuando llegue a la altura de mi coma, la tengo que poner instantáneamente en mi cociente, no la puedo olvidar. Antes de bajar el siguiente número ya estoy poniendo mi comita en mi cociente. Es muy sencillo. ¿Cuál fue el otro tipo de división que hemos trabajado en clase? El otro tipo de división que hemos trabajado en clase es una división que ahora implica dos números decimales. Ahora voy a tener que dividir decimal entre decimal. Y esto sigue un proceso diferente, pero es muy sencillo como lo hemos visto en clase, así que recordémoslos juntos. ¿Qué sucede cuando yo tengo que dividir decimal entre decimal? Por ejemplo aquí, 48 enteros y 7 décimos entre 5 enteros y 2 décimos. ¿Qué sucede? ¿Qué hago? Prestemos mucha atención ya que esta es la parte más importante de la división. Tengo que intentar que estos numeritos decimales que yo veo aquí se conviertan en números naturales, es decir, números que no tengan coma ni parte decimal. ¿Y cómo voy a lograr eso? Me voy a fijar en la cifra decimal que tengan mis números. En este caso, este primer número decimal 48,7 solo tiene una cifra decimal, el 7. Y aquí, 5 enteros y 2 décimos. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Una. Una cifra decimal significa que voy a multiplicar por un numerito que solo tiene un 0. ¿Cuál es ese numerito? El 10. Al multiplicar 48,7 por 10 y 5,2 por 10, voy a lograr que estos números se conviertan en números naturales. Recordemos que también sabemos cómo multiplicar por 10, por 100 y por 1000. El 0 me dice cuántos espacios voy a mover mi coma. En este caso, lo muevo un espacio y aquí también. Resultado, 487 entre 52. He logrado que estos numeritos que eran decimales se conviertan en números naturales. Y ahora puedo operar como cualquier división. No me preocupo más. Comienzo a operar. 48 entre 52 no puedo porque es pequeñito, así que agarro tres cifras. 9 por 52, 468. Mi resto, 19. Pero ahí lo dejo. No, claro que no, porque ahora tengo la posibilidad y ya sé cómo operar con números decimales. Entonces, ¿qué hago? Como 19 entre 52 no puedo dividir porque es muy pequeñito, le aumento un 0 y pongo mi coma. Sigo. 3 por 52, 156. Resto 34. Me detengo ahí, puedo seguir. Le aumento otro cerito y se convierte en 340. Pruebo con mis números y me doy cuenta que el 6 es el más adecuado. 6 por 2, 12. Llevo 1. 6 por 5, 30. Más el 1 que llevaba, 31. Resto 28. Esta división es inexacta porque puedo continuar y continuarla hasta tener un resultado completo. Puedo seguir ejerciendo mi división sin ningún problemita. Por ahora lo vamos a dejar aquí. Podría seguir aumentando ceritos para poder seguir trabajando mi división. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Pero recordemos lo básico. Para poder hacer división entre decimal y decimal, primero convertimos los decimales en números naturales. Ahora vemos el ejemplo de aquí. 0,4 o 4 décimos entre 21 enteros y 7 décimos. Nuevamente lo mismo, cuento la cantidad de cifras decimales. El 0,4 tiene una cifra decimal y el 21,7 tiene una cifra decimal. Eso quiere decir que voy a multiplicar por 10 nada más. 0,4 por 10, 21,7 por 10. Ya sé que cuando yo quiero multiplicar por 10, 100 o 1000, jalo mi comita hacia la derecha. Y si me sobran espacios, aumento ceros. A ver, jalo mi comita un espacio, me queda 4. Jalo mi comita un espacio, me queda 217. Ahora sí, es momento de operar. Y aquí mucha atención en esta división. Veamos, 4 es un número más pequeñito que 217, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Entonces, intentemos saber. Como yo no puedo dividir 4 entre 217, ya sé, instantáneamente pongo mi 0 y mi coma. Le aumento un 0 más. Aún no puedo dividir 40 entre 17. Otro cerito aquí en el cociente. 0 que pongo aquí, 0 que pongo en el cociente. Ahora, 40 entre 217 tampoco. Entonces tengo que lograr que se convierta en 400. Por eso le puse otro cerito. Ahora sí, 400 ya lo puedo dividir entre 217. Me da 1. Resto, hago mi división como yo sé trabajarla y voy a lograr tener mi resultado. Se puede continuar con la división, aquí les pongo, porque es muy cierto, puedo continuar y continuar y continuar con la división. Pueden practicar ustedes mismos y se van a dar cuenta que se puede continuar. Esta operación es importante, ¿por qué? Porque varias veces se van a enfrentar a divisiones así, donde los números son menores. Este divisor, el divisor es mucho mayor, ¿no es cierto? El divisor es mucho mayor. Entonces siempre tengo que tener en cuenta e ir poniendo ceritos según corresponda. Vuelvo a repetir, 4 entre 217 no podía, entonces 0, Ahora intento aumentarle un
0 al 4, aún no puedo, porque 40 entre 17 es muy pequeñito, otro 0. Y así voy a ir practicando y mejorando mis divisiones con números decimales y voy a ir conociendo todos los procesos que necesito para seguir mejorando. Entonces, recordemos estos procesos que venimos aprendiendo. Es diferente dividir decimal entre natural que decimal entre decimal. En este videito hemos trabajado los dos tipos y en clases hemos practicado muchísimo con estos ejercicios. Entonces, momento de observar este video y practicar mucho con las divisiones decimales para seguir mejorando.